33 minutos pasan de las 3 de la tarde y ahora sí estamos con la primera nota de este día. Vamos a hablar con un gran actor, muy virtuoso. Hoy está protagonizando una de las obras que hoy están en cartel, ¿no? Que se llama Peer Gynt, que ya nos va a contar él de qué se trata. Ya nos había adelantado hace un ratito, pero se está estrenando, por ahí se está haciendo ahora mismo en el Portón de Sánchez, como bien decía Ana. Y todo el mundo está hablando de él, así que vamos a hablar con él. Se llama Federico González Bettencourt y lo tenemos en línea. Muy buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Juan te saluda. Hola, ¿cómo andás, Juan? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sé que estás en este momento en pleno trabajo y te estamos nosotros molestando aquí en el aire, así que te pido mil disculpas. No hay ningún problema, sí. Vi la llamada, salí corriendo del aula y los dejé a los chicos trabajando un rato solos. Federico, te quería hacer una preguntita primero inicialmente, ¿no? Peer Gynt es un personaje, como hace un ratito Ana contaba y relataba un poquito, un personaje es un drama del escritor noruego Henrik Ibsen, pero quería saber vos cómo empezó, cómo te llega a tus manos esta propuesta de encarnar, ¿no?, este personaje, y cómo fue prepararlo, ¿no? ¿Cómo fue la preparación que tuviste que hacer para poder encarnarlo? Mirá, a mí me convoca el director Juan Cruz Fognone el año pasado, porque él me había visto en otras obras y me habían recomendado gente que él conocía, que nos conocíamos ambos, y me llama, me convoca. En un principio yo pienso Peer Gynt, que es una obra enorme, muy difícil de hacer, la agarro medio con desconfianza, ¿viste? Como digo, ¿cómo se podrá hacer? Es un director muy joven también, a uno le agarran como los prejuicios. Y me junté con él y la verdad que en esa primera reunión no me quedó ninguna duda de que tenía que hacerlo. Juan, el director, es una persona muy lúcida, quien lo conoce y que tuvo el gusto de trabajar con él, te das cuenta la libertad con la que te deja trabajar y la lucidez y el entendimiento que tiene del material. Él es fanático de la obra, entonces también es un obsesivo y sabe mucho acerca de Ibsen y acerca de Peer Gynt, entonces eso también facilitó mucho en el proceso de creación y de montaje. Y en relación a cómo fue el proceso mío personal, en principio, hubo como dos partes. Una parte más técnica, que fue del aprendizaje de texto, que en concreto este personaje tiene mucho texto, y hubo ahí como un trabajo bastante arduo en ese sentido, y por otro fue entregarnos al juego puro que proponen las escenas. Por suerte esta es una obra que nos da una libertad inmensa, se podría hacer de 1000 formas distintas, y eso es una de las cosas más ricas que a mí por lo menos me atrajo de hacer este personaje, que podés jugar con lo que quieras y todas las escenas pueden montarse desde un lugar totalmente distinto cada vez, y eso lo hace muy rico. Hola Federico, Ana Clara Bermúdez te saluda. Hola Ana Clara. ¿Cómo estás? Bien. Contanos, ¿quién es Peer Gynt y en qué cosas te sentís identificado con él y en qué cosas quizás no? Bueno, Peer Gynt es un joven de unos 20 y pico de años, así arranca la obra, lo vamos a ver en el transcurso de toda su vida, pero arranca siendo muy joven, un joven noruego en el cual tiene la capacidad de poder mezclar los mundos de la fantasía con los mundos de la realidad. Durante toda su vida, cuando era muy pequeño, su madre le contaba muchos cuentos fantásticos sobre trolls, sobre duendes, sobre raptos de novias, y él tuvo la capacidad, o no sé si la capacidad, pero digamos, la manía de creer tan fuerte en estos cuentos, en estas historias, que las hace realidad. Entonces se le empieza a mezclar toda la realidad, todo su mundo real, con todos estos otros mundos paralelos. Básicamente, ese es Peer. ¿Y cuál era la otra pregunta? Me dijiste, ¿en qué me sentía identificado, verdad? Sí. Mirá, Peer, ya lo hablamos con vos, me parece, en otra ocasión, tiene mucho de revolucionario.
se podría decir. Él se revela frente a su madre, frente a las mujeres que se le van cruzando, frente a todos los personajes con los cuales él se cruza, siempre se está revelando desde algún lado. Por otro lado, también es un personaje muy ambicioso, es muy egoísta, es muy caprichoso, digamos, tiene mucho de humano el personaje. En ese sentido, a mí fue lo que me ayudó como actor para poder anclarlo en ciertas cosas más palpables, digamos. Yo, en algún momento de mi vida, he pasado por todas estas. He sido caprichoso, he sido egoísta, he querido tener más poder, he querido que los demás me respeten, he querido burlarme, he sido burlado. Entonces, en ese sentido, creo que es bastante universal a todos ese personaje. Y en lo que no me identifico tanto, a ver, qué difícil, porque me identifico bastante con Per, la verdad. Eso lo torna más difícil, ¿no? Eso lo torna más difícil, sí, porque llega un momento que cómo te despegás también, cómo podés ser objetivo frente a eso. Quizá lo que te podría decir en relación, hay algo en Per de como una embriaguez en el sentido no literal, sino que también lo tiene, sino una embriaguez en irse hacia otros lados, en fugarse de la realidad, que quizás eso hace que las demás personas que lo rodean sufran. Sin querer lo hace, ¿no? No lo hace a propósito, pero eso es algo por lo menos en lo que yo quizá más me siento lejano de él. Qué impresionante, yo te escuchaba hablar, ¿no? Y a veces siempre a mí me maravilla mucho el actor, ¿no? Cómo se compenetra con los personajes que le tocan, el trabajo que hay atrás de todo eso, ¿no? Porque personificar a alguien es salir de lo que es uno, ¿no? Y ponerse en la piel del otro, ¿no? Y te quería preguntar, por ahí llevándote más a tu niñez, a tu adolescencia, ¿cómo surge esta vocación, ¿no? De ser actor? ¿Fue algo que lo descubriste por ahí puntualmente con un hecho particular? ¿Te fuiste dando cuenta a lo largo de tu vida? ¿Cómo fue que te chocaste con esta vocación y de la que estás enamorado? Porque se te nota cuando hablas, ¿no? Completamente. Que tenés una pasión impresionante, ¿no? ¿Cómo aparece esta vocación de actor en tu vida? Mira, concretamente, siempre desde pequeño siempre hubo algo del teatro como lugar físico, como el escenario, las bambalinas, el detrás de escena, que me atrajo mucho, como fantasía, porque ni siquiera es que tenía contacto real con los escenarios. Mi familia nada que ver al teatro, así que no es que yo nací dentro de un teatro y entonces pasé mi niñez ahí, pero había algo del lugar físico, del escenario, de pararme arriba de un escenario, de estar oculto atrás de un telón, en mi fantasía, que me atraía mucho, y siempre fue algo que me atrajo mucho. Yo empecé a estudiar igual a los 18, digamos, no es que empecé a estudiar desde muy pequeño. Hubo algo, sí hay un momento concreto que lo recuerdo de cuando era muy niño, que mi mamá me había llevado a ver un espectáculo de La Flaca Escopeta, y había un personaje que sería del ensamble, en realidad no recuerdo bien qué rol cumplía dentro de la obra, pero entraba haciendo acrobacia arriba del escenario. Y yo me acuerdo mucho la sensación de querer hacer eso toda la vida. Yo soy acróbata también, aclaro, de poder fusionar esas dos cosas arriba de un escenario. Eso me lo acuerdo muy concretamente porque fue algo que sí siento que fue como un quiebre que me marcó. Y después, bueno, ya a los 18 arranqué a estudiar. Quizás muchas personas te están escuchando y capaz también tienen ganas de dedicarse a la actuación. Contanos cómo combinás vos tu tiempo entre interpretar a Per Gynt, entre también dar clases y dedicarte a transmitir esta pasión por la actuación. ¿Cómo es la vida del actor? No, qué pregunta. Bueno, es muy difícil de contestar, ¿viste? Ana hace esas preguntas incisivas, te cuento. Es tremenda la pregunta. Mira, la verdad, se puede hablar en mi caso en particular, no sé cómo será la vida de otros actores, pero yo tengo la suerte de poder vivir de esto.
hay mucha gente que tiene que trabajar quizás en una oficina y después sale de la oficina y se va a hacer función o a dar clases o a ensayar. Yo por suerte todo mi tiempo lo invierto en esto. Soy un afortunado en ese sentido. Y la verdad que apostar a eso también tiene un montón de riesgos y de contras. La verdad que mi vida es una vida bastante agitada en relación a que no tengo muchos horarios concretos. Siempre vengo, salgo corriendo de un lado, salgo corriendo del otro. Hago muchas cosas también porque lo cierto es que quizás para poder mantenerse hacer una obra de teatro tenés que hacer 3 obras de teatro. Digo, a menos que hagas una obra comercial que tenés un sueldo alto destinado por la Asociación Argentina de Actores. Si es teatro off con una cooperativa y dependés del bordero, quizás hay algo que con una sola obra no alcanza. Igual no digo de hacer cantidad por sobre calidad, simplemente que a mí siempre se me configuró de esa forma. Por suerte me llamaron bastante durante toda mi carrera hasta ahora para hacer obras de teatro y me cuesta decir que no a veces, entonces siempre termino en un montón de proyectos corriendo de un lado al otro, pero siempre la verdad que disfrutándolo porque es lo que me gusta. A veces hay momentos en que digo estoy re cansado, quisiera dormir un poco más, pero la verdad es que no me puedo quejar, me quejo de lleno nomás. Te dejamos, Federico, seguir trabajando porque sé que los chicos te van a empezar a demandar. Así que muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Y bueno, y a la gente le recomendamos, Perguín está en el Portón de Sánchez de Bustamante 1034. Obra súper recomendada para que todos vayan a ver y puedan ver a este talentosísimo actor como lo es Federico González Bettencourt. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, gracias, Juan. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos estamos hablando. Nos estamos hablando y seguramente vayamos a ver la obra. Dale, los esperamos. Dale, un abrazo grande. Hasta luego. Pasaba Federico González Bettencourt, actor, uno de los protagonistas de esta obra, como decía Ana, una de las grandes obras que ha tenido el teatro, que es Perguín, como decíamos, en el Portón de Sánchez de Bustamante 1034, aquí en la capital federal.